Hola, yo me llamo Alejandra Morales. Tengo 50 años. Nací en Saltillo, Coahuila, pero ya tengo 25 años viviendo aquí, en Estados Unidos. Vivo en Los Ángeles, en un apartamentito en el sur de la ciudad. Es chiquito, pero es mío. Bueno, de la renta, ¿verdad? Pero ya sabes cómo es eso. Tengo 3 hijos. 3 bendiciones, como dice una vecina que también limpia casas conmigo. El mayor se llama Jesús, tiene 19 años, ya está en el colegio comunitario. La del medio es Regina, tiene 14, va en la high school. Y el más chiquito, Emiliano. 4 años. Ese niño me vino a mover todo por dentro, pero de eso te hablo más adelante. Ahorita solo quiero que sepas quién soy. No tengo papeles, nunca los tuve. Y sí, ya sé que eso lo complica todo. Por eso nunca he salido de aquí desde que llegué, ni una vez, ni a Tijuana, nada. Y no porque no quiera, sino porque si salgo, ya no entro. Y allá está mi mamá. La dejé cuando yo tenía 25. Me acuerdo perfecto del último abrazo que le di. Fue en la puerta de la casa, un lunes, como a las 5 de la mañana. Le dije que me iba por un tiempo, que al año volvía, pues no volví. Y desde entonces han pasado 25 años. Yo trabajo limpiando casas. Empecé desde que llegué, primero con una señora coreana que me gritaba todo el tiempo, pero luego, poco a poco fui agarrando mis propias clientas. Ahorita ya tengo como 8 casas fijas a la semana, algunas desde hace 15 años. Gano lo justo, pago renta, comida, escuela, no hay lujo. Pero gracias a Dios, no nos falta nada. Todos los días me levanto a las 5. Me hago un café con canela, porque así lo hacía mi mamá, aunque aquí sepa distinto. Me tomo el café sentada en la mesita de la cocina, viendo por la ventana cómo se empieza a aclarar el cielo. Es lo único que tengo para mí en el día, ese momento, ese silencio. Después todo es correr, los lonches, las mochilas, dejar al niño en el daycare, manejar con el tráfico, limpiar casas, regresar, hacer cena, bañar niños y caerme rendida en la cama. Así han pasado los años. Así se va la vida. La gente piensa que uno se acostumbra, que ya después de tanto tiempo uno olvida, pero no es cierto. Uno aprende a callar, eso sí, aprende a no pensar, a decir al rato llamo y luego se pasa el mes, pero el dolor de no estar no se va, nomás se esconde. Mi mamá ya tiene 76 años, vive sola. Bueno, con una sobrina que la cuida, nos hablamos por teléfono, a veces por video, pero no es lo mismo. Yo la veo y me dan ganas de tocarle la cara, de olerla, de abrazarla como cuando era niña. Pero no puedo, y no sé por cuánto tiempo más va a estar ahí. Yo no sé por qué te estoy contando esto. Tal vez porque ya no me cabe más en el pecho, o tal vez porque alguien allá afuera necesita escuchar que no está solo. Mira, a veces me dan ganas de agarrar mis cosas y largarme, de dejar todo y volver a Saltillo, a mi calle, a la tienda donde me fiaban, al puesto de gorditas. Pero luego veo a mis hijos y me acuerdo por qué me vine. Aquí tienen escuela, aquí tienen médicos, aquí no los van a matar por robarles el celular, aquí tienen futuro. Yo no me vine por capricho, me vine porque allá no alcanzaba, porque ganaba 400 pesos a la semana y no me daban ni para la leche. Porque mi papá se fue cuando yo tenía 9 años y mi mamá sola no podía. Y porque una amiga me dijo que en Estados Unidos, si trabajabas duro, salías adelante. Y sí, sí se puede, pero cuesta mucho. Yo no he tenido pareja en años. El papá de mis hijos me dejó cuando estaba embarazada de Regina. Desde entonces, nadie. No es que no quiera, es que no hay tiempo, no hay ganas, no hay cabeza.
Una vez conocí a un señor en la iglesia. Me invitó a tomar un café. Y fui. Pero toda la cita estuve pensando si Emiliano ya se habría dormido, si Jesús habría hecho la tarea, si Regina se tomó su medicina. Y dije, no, esto no es para mí. Yo no soy mujer de lujos, ni de salidas, ni de spa. Soy de las que cargan cloro y escobas en la cajuela, de las que entienden lo que es llegar a casa con dolor de espalda, pero con comida en la mesa, de las que nunca se han puesto una crema cara, pero tienen hijos con zapatos nuevos. De esas. A veces me pregunto qué hubiera sido de mí si me hubiera quedado. ¿Sería feliz? ¿Estaría más cerca de mi mamá? ¿Tendría una vida más sencilla? Y luego pienso, no, allá me habría apagado. Aquí, al menos, he luchado. Y aunque me ha costado, soy fuerte. Soy mamá, papá, enfermera, chofer, maestra, todo. Y sin embargo, con todo eso, con todo lo que me siento orgullosa, bastó una sola frase, una sola, para romperme. Me la dijo Emiliano hace unos días. Estábamos viendo fotos en mi celular. Le mostré una de mi mamá y me preguntó, ¿ella quién es? Le dije, es tu abuela, mi amor. Y me miró con sus ojos grandes y me dijo, mamá, quiero abrazar a mi abuela. Ahí se me fue el alma al piso. No supe qué decirle. Me metí al baño. Me solté a llorar como no lloraba en años. 25 años aquí, 25 años sin ver a mi madre, y tuvo que venir mi hijo a recordarme lo que me falta. ¿Sabes qué es lo más feo de vivir tantos años lejos? Que a veces ya ni sabes si tus recuerdos son reales o si uno los inventa para no sentirse tan sola. Pero yo me acuerdo de todo, como si lo estuviera viendo ahorita mismo. La casa donde crecí estaba en una colonia humilde de Saltillo. Calles de tierra, los perros sueltos, los niños jugando con pelotas viejas. Mi casa era de techito de lámina al principio. Luego mi mamá mandó poner lámina de cemento, porque cuando llovía se metía el agua. Teníamos un árbol de durazno en el patio. Bueno, medio árbol, porque lo plantaron mal y creció chueco, pero daba unos duraznos chiquitos, dulces, que sabían a gloria. Ahí jugábamos mis 2 hermanos y yo. Yo soy la de en medio, y aunque nunca tuvimos mucho, yo sentía que teníamos todo. Mi mamá se llama Ernestina, la mujer más fuerte que he conocido en la vida. Trabajaba planchando ropa en casa ajena. Se iba desde las 7 de la mañana, regresaba ya tarde, cansada, oliendo a almidón, y aún así nos abrazaba como si no le doliera nada. Me acuerdo cómo nos peinaba, con ese jaloncito suave pero firme. Trencitas bien hechas, con moñitos de colores. Nos hacía desayunar antes de irse. Siempre algo calientito, huevos con frijoles, tortillas hechas a mano o, cuando se podía, pan dulce con café de olla. Ese café a veces me huele aquí en la cocina, aunque no lo tenga enfrente. Ese café me lleva directo a Saltillo. Mi papá se fue cuando yo tenía 9. Un día dijo que iba por cigarros y ya no volvió. Así nomás. Mi mamá lloró como una semana. Luego se secó las lágrimas y dijo, de aquí en adelante, puro pa' delante. Y así fue. Yo aprendí a ayudarla desde chica. Barría, lavaba los trastes, cuidaba a mi hermano más chico. No nos podíamos dar el lujo de hacernos los flojos. Pero, aún así, fue una infancia feliz. Los domingos íbamos al centro, nos poníamos nuestra mejor ropita y nos íbamos a la iglesia, luego caminábamos por la plaza. Mi mamá nos compraba nieves o elotes con chile y limón. A veces nos sentábamos en una banquita a ver pasar a la gente. Yo soñaba con ser maestra. Me gustaba jugar con muñecas y hacer como que les enseñaba. Les ponía nombre a todas y las sentaba en el suelo como en un salón.
También me acuerdo de los olores, el de la tierra mojada cuando llovía, el de la ropa recién planchada, el del caldo de pollo con limón, el del jabón Rosa Venus en la regadera, y el más fuerte, el olor de mi mamá, su perfume barato, con sudor, con vida. Un olor que hasta la fecha, si lo siento por ahí en alguna parte, me saca las lágrimas. En la escuela no era la más lista, pero sí era de las más aplicadas. Me gustaba leer y me gustaba mucho escribir. Una vez hice una cartita para el Día de las Madres que la maestra colgó en la pared. Mi mamá la guardó en una bolsa de plástico. Me dijo: «Esto vale más que un regalo caro». Hasta la fecha dice que la tiene, que la guarda en una cajita con mis fotos. A veces me preguntan que por qué no volví y cómo explicarles que uno no se va por gusto, que uno se va con la esperanza de regresar pronto, pero luego la vida se complica. Los hijos crecen, el trabajo aprieta, los papeles no llegan y pasan los años y te das cuenta que no volviste, que el tiempo ya se fue. Pero la memoria no, la memoria se queda, y mi infancia está aquí clavada en mi pecho. Hubo una Navidad que nunca se me olvida. Teníamos poco, casi nada, pero mi mamá nos hizo un ponchecito con guayaba y caña, y entre todos decoramos un arbolito seco que mi hermano trajo del baldío. Le colgamos papelitos, tapas de refresco pintadas, luces de esas viejitas que parpadeaban de a una, y esa noche cantamos, nos reímos. Mi mamá hizo buñuelos y nos acostamos juntos en la misma cama para no sentir frío. No hubo regalos, pero hubo amor. Y ese tipo de amor no se olvida nunca. A veces me da coraje con la gente que dice que los que nos venimos para acá es porque ya no queremos a nuestro país. Al contrario, nosotros somos los que más lo amamos, pero también somos los que más lo sufrimos. Yo amo mi tierra, amo Saltillo, amo su calor seco, sus atardeceres anaranjados, su gente sencilla. Amo a mi madre. Y me duele no haber podido crecer allá como yo quería. Pero la vida no se dio así. Y por eso cuento esta historia, porque aunque estoy aquí, mi corazón sigue allá. Tenía 25 años cuando me fui. Recuerdo que no era ni diciembre, era como octubre, porque ya empezaban los vientos fríos en Saltillo. El aire te cortaba la cara. Y a mí me cortaba por dentro el pensar que ya no podía seguir igual. Llevaba años trabajando de lo que fuera. Un tianguis los fines de semana, una cocina económica de lunes a viernes y entre medio limpiando casas, planchando ropa, cuidando niños, todo eso por 500, 600 pesos a la semana. Y eso cuando pagaban bien. Vivía con mi mamá, los 3 hermanos juntos en la misma casa. Mi hermano mayor ya tenía su esposa, pero seguía viviendo ahí porque no había dinero para irse. El más chico apenas iba saliendo de la prepa y yo me sentía estancada. Cada mes era lo mismo. Hacer milagros con el dinero, ver cómo subían los precios y tratar de que mi mamá no se sintiera culpable porque yo no había podido hacer mi vida. Una tarde me llegó la noticia. Una amiga del barrio, la Tere, que se había ido a California hacía como 2 años, regresó unos días a visitar. Yo la vi en la tienda, con ropa bonita, el cabello pintado, celular nuevo. Se le notaba que estaba viviendo distinto y me dijo algo que no se me olvida. Allá, si le chingas, sales. No es fácil, pero se puede. Aquí te rompes la espalda y sigues igual de jodida. Esa frase me taladró la cabeza toda la noche. No pude dormir. Pensaba en mi mamá, en mi vida, en lo poco que había logrado. Al día siguiente hablé con la Tere. Le pregunté cómo había cruzado, cuánto había pagado, si era peligroso. Me contó que sí, que daba miedo,
pero que si te ibas con la gente correcta, llegabas. Y así empezó todo. Le dije a mi mamá una semana después. Me temblaban las piernas. Estábamos lavando ropa juntas y de repente solté. Amá, me quiero ir a Estados Unidos. Se quedó callada. Dejó de tallar la camisa que tenía en las manos y me miró con esos ojos que siempre lo han dicho todo. ¿Y por qué, mija? Me dijo bajito. Porque aquí no hay futuro, amá. ¿Y allá sí? Allá al menos hay oportunidad. Aquí ya no puedo más. Ella no dijo nada. Nomás me abrazó y me dijo, tú sabes, Alejandra, tú sabes. Esa misma noche lloré en silencio. No era fácil tomar esa decisión. Tenía miedo, mucho, pero también tenía una necesidad enorme de cambiar mi vida. No quería seguir estancada, no quería mirar atrás a los 40 y sentir que no había hecho nada por mí. Vendí mi celular, unas joyitas, hasta un horno que me habían regalado en Navidad. Con eso completé parte del dinero. Una tía me prestó lo demás. El coyote se lo pagaría en partes. Salí un lunes por la madrugada. No llevé casi nada. Unos cambios de ropa, fotos de mi familia, una virgencita que mi mamá me puso en la bolsa y un beso largo de mi madre, un beso que me sigue doliendo al recordarlo. Cuídate mucho, mija, no te olvides de mí, me dijo al oído. Nomás es un año, amá. Y regreso. Y no regresé. El camino fue duro, más de lo que imaginé. Pasamos por Reynosa. Dormimos en una casa donde había como 15 personas más. La mayoría eran hombres. Yo iba con miedo todo el tiempo. Me aferraba a mi virgencita y le pedía que me cuidara, que me trajera con bien. Cruzamos de noche, por el río. El agua estaba helada. Me caí una vez y pensé que me iba a morir. Pero alguien me jaló y seguimos caminando. Días después llegamos a McAllen. Ahí nos escondieron unas horas. Luego, una señora americana nos recogió en una van y nos llevó hasta Houston. Y de ahí, un primo de la Teré me recibió y me trajo hasta Los Ángeles. La primera vez que vi las calles de aquí, me sentí en otro mundo. Todo limpio, las casas grandes, los carros modernos, pero también todo ajeno. Nadie te mira, nadie te habla. Y tú, con tu mochilita y tu acento, sintiéndote chiquita, fuera de lugar. Pero no me rajé. La Tere me ayudó a empezar. Me llevó con una señora coreana que buscaba quien le limpiara la casa 3 veces por semana. Luego una amiga suya también me llamó. Y así, una por una, fui armando mi rutina. Dormía en un sofá en la sala de una casa compartida. Comía frijoles y arroz todos los días. Mandaba dinero a mi mamá cada quincena y pensaba, no más un año, no más uno, y regreso. Pero luego llegó otro trabajo, y luego otro, y luego conocí a un muchacho mexicano, me enamoré, tuvimos a Jesús, y ahí entendí que ya no había vuelta atrás. A veces me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado, si me habría casado allá, si habría tenido otra vida, pero también sé que mis hijos no serían quienes son si no hubiera tomado esa decisión. Mi camino ha sido duro, pero también ha sido valiente. No me vine por capricho, me vine por necesidad, por dignidad, por el deseo profundo de tener una vida mejor, y aunque me duele, aunque a veces me arrepiento, sé que hice lo que tenía que hacer. Dicen que lo más difícil es cruzar, pero no, lo más difícil es llegar y darte cuenta que aquí no hay quien te espere. Llegar a este país es como nacer de nuevo, pero sin mamá, sin papá, sin idioma, sin nada, y con frío, con miedo, con esa sensación de que si te caes, nadie te va a levantar. La primera casa donde viví aquí en Los Ángeles era compartida. Una señora salvadoreña rentaba cuartos en su casa y yo dormía en un sillón de la sala, con una cobijita que me traje de México.
La tele estaba prendida casi toda la noche porque el hijo de ella trabajaba en la noche y llegaba viendo películas a todo volumen. Yo me ponía tapones, pero igual no dormía bien. Aún así, yo agradecía. Tenía techo, tenía donde bañarme, tenía una dirección que podía dar si alguien me preguntaba. Y eso, cuando uno es recién llegado, es oro. Mi primer trabajo fue limpiando la casa de una señora coreana en Beverly Hills. Me acuerdo que llegué con mi mochilita y mis guantes de trapo. La casa tenía mármol por todos lados, cocinas gigantes, baños con espejos más grandes que mi cuarto. Esa señora no hablaba español y yo no hablaba inglés. Nos comunicábamos con señas, como podíamos, y ella era exigente, muy exigente. Yo me acuerdo que una vez me gritó porque dejé una huella en el piso encerado y me aguanté. Me tragué las lágrimas, porque necesitaba ese trabajo. Así aprendí, a sonreír aunque me doliera la espalda, a decir yes ma'am aunque no supiera bien qué me estaban pidiendo, a llegar a casa cansada, con olor a cloro y jabón, pero con billetes en la bolsa. Después fui agarrando otras casas. Una señora cubana me recomendó con una gringa que tenía un perrito chiquito y quería que le limpiaran hasta las croquetas. Esa señora me trataba mejor, me dejaba cafecito, me pagaba en efectivo y hasta me decía thank you con una sonrisita. Con los meses ya tenía como 3 o 4 casas fijas y me sentí un poquito más segura. No rica, pero segura. Luego vino el amor. Conocí a Rafael en la iglesia. Mexicano, también, de Zacatecas, trabajaba en construcción. Nos veíamos los domingos en el parque después de misa. Yo sentía que, por fin, la vida me sonreía un poquito. Con él me reía, me sentía cuidada. A los 6 meses de estar juntos, quedé embarazada de Jesús. Y Rafael se asustó. Me dijo que no estaba listo, que era mucho compromiso. A los 3 meses de embarazo se fue. Nunca más lo volví a ver. Ahí empezó otra etapa. La de ser mamá sola en un país ajeno. La de trabajar con panza. La de fingir que todo estaba bien, aunque por dentro me moría de miedo. Jesús nació en un hospital del condado. Me atendieron bien, y cuando lo tuve en mis brazos, sentí que todo había valido la pena, que ese pedacito de carne era mi razón de estar aquí. Pero no fue fácil, nada fácil. Volví a trabajar al mes de tenerlo. Una vecina me cuidaba al niño por las mañanas. Yo me iba a limpiar casas con el sacaleche en la mochila y los pechos adoloridos. Llegaba en la tarde, le daba pecho, le cantaba bajito y me quedaba dormida sentada en la cama. Así pasaron los años, día tras día, sin vacaciones, sin domingos, sin tiempo para llorar. Después llegó Regina, y la historia se repitió. Otro hombre, otra decepción, otro embarazo sola. Pero ya no me sentía débil, ya me sabía la ruta, ya tenía callo. Con 2 hijos, la vida se hizo más pesada, pero también más clara. Yo sabía que no podía fallar, que ellos dependían de mí, y que si yo me caía, no había nadie que me levantara. Me acuerdo que una vez Jesús se enfermó de tos, fiebre alta. Yo no tenía aseguranza. Lo llevé a una clínica donde me cobraron $100 nomás por verlo. Esa noche no cené. No porque no hubiera comida, sino porque se me cerró el estómago del susto. Así son los primeros años aquí. Una constante pelea entre el miedo y el orgullo, entre querer mandar dinero a México y tener que pagar el gas, entre soñar con volver y saber que no puedes. Y lo más duro, ver que tu mamá se hace viejita por videollamada. Una vez la llamé y vi que le temblaban las manos. Me dijo que era normal, que ya le costaba agarrar cosas. Y yo con el corazón en la boca, pensando si algún día iba a poder cuidarla como ella me cuidó a mí. Pero luego se cortó la llamada.
y me quedé mirando la pantalla en negro, sola. Con los años, todo se fue acomodando un poquito. Jesús empezó la escuela. Regina también. Yo ya tenía más casas fijas. Empecé a guardar dinerito en una cajita de metal debajo del colchón. Y ahí fue cuando, sin esperarlo, Dios me mandó a Emiliano. No lo tenía planeado, pero llegó. Y con él llegaron otras preguntas, otras dudas, otro tipo de amor. Y ahí estaba yo, con 3 hijos, sin papeles, con 45 años, y aún soñando con volver, pero no volví. Porque en este país uno se va acostumbrando al después. Después mando, después llamo, después regreso, y ese después se vuelve años. Y los años se vuelven una vida. Los primeros años aquí me hicieron fuerte. Me enseñaron que no necesito a nadie para salir adelante, que mi fuerza viene de mi madre, de mi tierra, de cada lágrima que no lloré, pero también me enseñaron algo más, que todo sacrificio tiene un precio y que tarde o temprano ese precio se cobra. No sé en qué momento pasó. Un día abrí los ojos y ya habían pasado 10 años. 10 años sin ponerle pausa a nada, sin mirar para adentro, sin preguntarme cómo me sentía. La vida aquí no te da chance de pensar mucho. O trabajas o te ahogas, así de simple. Y yo me metí tanto en la rutina que dejé de vivir con el corazón. Todo era automático, como si le hubieran puesto play a una película que se repite diario. Despertaba a las 5. Sin despertador, mi cuerpo ya sabía. Me hacía mi café, me ponía mis tenis y salía sin hacer ruido para no despertar a los niños. A veces amanecía con dolor de espalda, otras con dolor en las rodillas, pero no importaba. Yo me decía, pa'lante, Alejandra, no hay de otra. Manejaba por toda la ciudad, de Inglewood a Glendale, de South Central a Santa Mónica. A veces gastaba más en gasolina que lo que me pagaban en una casa, pero era lo que había. Regresaba a casa ya cuando el sol se estaba metiendo. Recogía a Emiliano del daycare. A veces llegaba dormido, con el cuello torcido en el asiento del carro, y se me partía el alma. Regina hacía su tarea en la mesa. Jesús ya empezaba a ayudarme con algunas cosas. Pero yo sentía que no los estaba viendo crecer, que la vida me los estaba robando, y yo, por estar sobreviviendo, ni me daba cuenta. ¿Y sabes qué es lo peor? Que uno empieza a pensar que eso es normal, que vivir así con el alma apretada es lo que toca. Pasaban los cumpleaños, los días festivos, las navidades, y yo trabajaba. Porque aquí, si no trabajas, no comes. No hay tiempo para celebraciones si tienes que pagar la renta. En Navidad a veces les ponía arbolito. Uno chiquito, de los de la 99 Cents Store, colgábamos esferas de plástico y unas luces medio fundidas, y yo hacía tamales, aunque fueran pocos. Los niños se emocionaban igual, porque yo trataba de que sintieran que no les faltaba nada, pero por dentro yo sabía que algo faltaba, y era mi mamá, mi casa, mi tierra. Yo le hablaba cada domingo, o eso intentaba, pero muchas veces se me iba la semana y se me olvidaba. Me sentía tan culpable, y cuando al fin hablábamos, ella siempre me decía lo mismo. ¿Cómo estás, mija? ¿Estás comiendo bien? ¿Los niños están bien? Nunca me reclamaba. Nunca me preguntaba cuándo iba a volver. Yo creo que ya se había rendido, y eso me dolía más. Una vez le dije, «Amá, discúlpeme por no llamarle más seguido», y ella me contestó, «Mija, con saber que estás viva, yo ya tengo». Esa frase me partió en pedacitos. Había días que me sentía una máquina. Una que limpia, que cocina, que paga cuentas, que cuida hijos, y ya, nada más.
Ya no me reía como antes, ya no escuchaba música, ni cantaba, ni bailaba. Me convertí en una mujer silenciosa, una que carga con todo, pero no dice nada, una que aprendió a esconder las lágrimas porque los niños no tienen la culpa y la gente allá piensa que estamos mejor, que porque estamos en Estados Unidos ya somos ricos. Si supieran lo sola que me sentía, lo cansada que estaba, lo mucho que me dolía no ver a mi madre, no abrazarla, no cuidarla cuando se enfermaba. Una vez le dio gripa fuerte. Estuvo en cama varios días. Mi sobrina me llamaba para decirme cómo seguía, y yo, desde aquí, sin poder hacer nada, nomás llorando, abrazando el teléfono. A veces me acostaba y me ponía a ver fotos en el celular, fotos de Saltillo, del barrio, de mi casa, y lloraba bajito, porque ya no sabía si era nostalgia o culpa lo que sentía, o las dos cosas juntas. Jesús creció rápido. De un día para otro ya era más alto que yo. Empezó a trabajar en una taquería y me ayudaba con los gastos y me decía, «Mamá, tú descansa, yo me encargo». Pero ¿cómo iba a descansar si yo ya estaba hecha de trabajo? Regina empezó a cerrarse, a tener su propio mundo, y yo quería estar más presente, pero no podía. Y con Emiliano fue distinto. Él llegó cuando ya había perdido muchas cosas por dentro, y fue como una lucecita, un pedacito de esperanza, pero aún así, la rutina me comía, el cansancio me nublaba, y el tiempo se me escurría entre los dedos. Vivía como en piloto automático, sin hacerme preguntas, sin detenerme a sentir, y eso es lo que más me duele ahora. Porque cuando uno vive así tanto tiempo, se olvida de lo que lo hacía feliz y también se olvida de lo que le duele, hasta que un día pasa algo y todo lo que uno había guardado sale. Pero eso vino después, con una frase chiquita, de una vocecita de 4 años, una frase que me sacudió el alma. Fue un día cualquiera, ni era domingo ni era festivo, un jueves, creo. Yo ya ni me acuerdo de las fechas. Aquí todos los días se sienten igual cuando una vive corriendo, pero esa tarde estaba tranquila. Llegué temprano de trabajar porque una de mis clientas canceló a última hora. Pasé por Emiliano, lo recogí del daycare y nos fuimos a casa. Jesús estaba en la tienda, Regina en su cuarto con los audífonos puestos. Yo puse a calentar unas lentejas que me habían sobrado del día anterior. Y mientras se cocinaban, me senté con Emiliano en el sillón. Le puse mi celular para que viera caricaturas. Y ahí estábamos, los dos bien pegaditos. Yo lo abrazaba por detrás, con la barbilla apoyada en su cabecita, y sentí, no sé, paz. Esa paz que una casi nunca se da el lujo de sentir. Después se puso a jugar con el teléfono. Sabe desbloquearlo, ya ves cómo son los niños ahora. Empezó a ver las fotos. De pronto salió una donde estoy yo con mi mamá. Una foto viejita, de cuando yo tenía como 20 años. Él se quedó mirándola, frunció el ceño como si pensara mucho, y me preguntó, ¿ella quién es? Yo sentí un nudo en la garganta. Le contesté con una sonrisa suave. Es tu abuelita, mi amor, mi mamá. Él volteó a verme con sus ojos grandes, inocentes, bien abiertos, y me dijo, con esa voz suavecita que tiene cuando habla en serio. Mamá, ¿sí, mi amor? Quiero abrazar a mi abuela. No sé cómo explicarlo. Fue como si el mundo se hubiera detenido, como si de pronto todo el ruido del día se apagó, como si esa frase, tan sencilla, tan tierna, hubiera tocado algo en mí que ya ni sabía que existía. Me quedé paralizada. Mi hijo, mi chiquito, nunca ha visto a su abuela, nunca ha sentido sus brazos, no conoce su olor,
su voz en vivo, sus cuentos, sus regaños dulces, y él, con toda su inocencia, me lo dijo como si fuera lo más natural del mundo, y claro que lo es, pero para mí fue una cachetada. Me levanté, le dije que iba al baño, cerré la puerta y me senté en la tapa del excusado. Y ahí me solté a llorar. No como otras veces, no ese llanto silencioso, escondido, con los dientes apretados. No, ese día lloré de verdad. Lloré como si me estuvieran arrancando el alma, como si todo lo que había guardado por años por fin se hubiera soltado. Lloré por mi hijo, por lo que no tiene, por lo que no conoce, por lo que yo no he podido darle. Lloré por mi mamá, por cada Navidad sola, por cada cumpleaños sin velitas, por cada vez que me decía te extraño y yo nomás asentía sin decir más. Lloré por mí, por la mujer que se fue pensando que regresaría en un año, por la que se convirtió en mamá, en luchona, en invisible, por la que se olvidó de sí misma por sobrevivir. Estuve ahí no sé cuánto tiempo. El niño tocó la puerta. Mami, ¿estás bien? Me sequé como pude, me lavé la cara, le abrí con una sonrisa falsa. Sí, mi amor, ya salgo. Y me abrazó sin decir nada. Ese abrazo fue como un bálsamo, pero también fue otro recordatorio. Ellos sienten todo, aunque no lo entiendan. Esa noche, después de acostarlos, me senté sola en la mesa. Apagué la luz de la cocina y me quedé con la luz del extractor prendida, como hacía mi mamá, y me puse a ver esa foto, la misma, mi mamá y yo abrazadas, y me puse a pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Hasta cuándo voy a seguir con esta vida que no me deja sentir? ¿De qué me sirve tener los papeles de la escuela de mis hijos en regla si no pueden conocer a su abuela? ¿De qué me sirve mandar dinero a México si no puedo darle un abrazo a mi madre? Esa frase de Emiliano me removió todo. Fue como abrir una herida vieja, una que yo creía ya cerrada. Pero no, estaba tapada, nada más. Y me sentí culpable, muy culpable. Porque lo he dado todo por mis hijos, pero también les he quitado cosas. Y no por mal, sino porque a veces ser madre en este país te obliga a decidir entre el pan y el abrazo, entre el trabajo y la raíz, y duele, mucho. Ese día no dormí. Me acosté, pero no pegué el ojo. Pensaba en mi mamá, en su voz, en cómo diría su nombre Emiliano si la conociera, en cómo sería verla con él en brazos, y también pensaba en el miedo, ese miedo que ha sido mi sombra desde que crucé, miedo a salir y no poder volver, miedo a que me detengan, miedo a perder todo lo que construí aquí. Pero también me pregunté, ¿y si nunca regreso? ¿Y si un día ya no está? ¿Y si Emiliano nunca la abraza? A la mañana siguiente, miré a mis hijos mientras desayunaban. Jesús con cara de sueño, Regina con sus audífonos, Emiliano comiendo cereal con las manos. Y me dije, no puedo seguir así, algo tengo que hacer, porque lo que me pidió mi hijo no fue un capricho, fue una necesidad, fue un acto de amor. Y yo, como madre, no puedo ignorarlo, no esta vez. Esa frase me cambió, me sacudió, me hizo ver lo que ya no quería ver, y desde ahí empezó todo, el principio de mi regreso, el principio de una nueva etapa. Todo por una frase, dicha con la voz más pura que he escuchado en mi vida. Después de ese día, nada volvió a sentirse igual. No cambié mi rutina, no dejé de trabajar, no falté a mis compromisos, pero por dentro todo se me empezó a desmoronar. Era como si algo se hubiera roto en mí, algo que yo misma había construido con tanto cuidado durante años, pedazo por pedazo, para no sentir tanto, una barrera, un muro, una coraza, y con una sola frase de mi hijo
se me vino abajo. Empecé a llorar más seguido, en lugares raros, en el carro, en la fila del súper, mientras doblaba ropa, así de la nada. Y me decía a mí misma, no seas ridícula, Alejandra, ya estás grande. Pero no era ridiculez, era todo lo que no había llorado antes. Era el cansancio, era la culpa, era la soledad, era mi mamá, era yo. Intenté hablar con Regina una noche. Ella estaba viendo su teléfono y yo le dije, «Oye, ¿te gustaría conocer a tu abuela?» Ella levantó la vista, me miró confundida. «¿A la mamá tuya?» «Sí, a mi mamá». Se quedó pensando un momento. «No sé, supongo que sí». Y me pegó durísimo, porque era mi hija. Y no sentía nada por su abuela porque ni siquiera la conocía. Y no era su culpa, era mía. Yo le robé eso, por miedo, por no haber hecho lo necesario para llevarlos, para traerla, para buscar otra forma. Porque siempre pensé, algún día, cuando todo esté más tranquilo. Y ese algún día nunca llegó. Jesús me escuchó llorar una noche. Se acercó a mi cuarto, tocó despacito. «Mamá, ¿estás bien?» Quise decirle que sí, quise mentirle, pero ya no podía más. «No, mijo, no estoy bien». Me senté en la cama. Él se sentó conmigo, y por primera vez le conté todo. Le hablé de mi miedo, de cómo crucé, de cómo cada año decía ya mero regreso y luego no pasaba nada, de lo que me pidió Emiliano, de cómo me dolía no haber cumplido mi promesa. Él me abrazó fuerte y me dijo algo que nunca voy a olvidar. «Mamá, tú has hecho todo por nosotros». «Sí, pero a costa de mi mamá». «Y tú crees que ella no lo entiende». «Pero lo entiende, ma. Las abuelas entienden todo». Y ahí me solté otra vez. Pasaron días en que no podía dormir bien. Soñaba con mi mamá. La veía parada en la puerta de la casa, con su rebozo, con el mismo vestido azul de siempre, y me decía, «¿Por qué no viniste, mija? Te estuve esperando». Y yo despertaba con el corazón en la garganta, sudando, temblando, porque, aunque sea un sueño, yo sé que en el fondo eso es lo que ella siente, que me esperó. Y yo no llegué. Un día agarré el teléfono y la llamé. Tenía mucho que no le marcaba directamente. Siempre era por videollamada con la sobrina, pero esta vez quise escucharla sola, sin testigos. «Bueno», dijo con su vocecita gastada. «Amá, soy yo, Alejandra». Se quedó en silencio unos segundos, y luego su voz se quebró. «Ay, mija, ¿cómo estás?» Y no pude más. Me puse a llorar. No podía ni hablar. Ella, como pudo, me calmó. «Shh, tranquila, mija. Aquí estoy, dime qué tienes». Y ahí le dije todo. «Amá, te fallé. No digas eso. Te dije que volvía en un año y ya van 25. Pero tú has luchado». «Sí, pero a ti te dejé sola. No estuve cuando te enfermaste, cuando cumpliste años, cuando se murió mi tía. No estuve en nada. Y yo estuve contigo en la oración, todos los días, hija. No me fallaste, me salvaste». Y las dos lloramos juntas con el teléfono apretado en la oreja, con medio continente de por medio, y un amor tan grande que ni la distancia puede romper. Después de esa llamada, sentí que algo cambió. No mejoré de golpe, pero al menos ya no estaba fingiendo, ya no escondía lo que sentía. Me sentía rota, sí, pero ya no negaba mis pedazos. Empecé a hablar con mis hijos, a contarles cosas de mi infancia, a mostrarles fotos viejas, a ponerles canciones que oía con mi mamá cuando era niña. Intentaba, poquito a poquito, hacer un puente entre ellos y esa parte de mi vida que yo misma había cerrado. También empecé a pensar cosas que antes ni me permitía, como, ¿qué pasa si regreso? ¿Qué pasa si no puedo volver a entrar? ¿Vale la pena arriesgarlo todo por un abrazo? Y la respuesta, aunque me dolía, fue clara. Sí,
sí vale la pena, porque ya no podía vivir con ese vacío, porque ya no me alcanzaban las videollamadas, porque él algún día ya no me servía. Yo nunca había querido aceptar que me dolía. Me decía que estaba bien, que esto era lo que me tocaba. Pero no, ya no podía seguir mintiéndome. Una puede ser fuerte muchos años, pero llega un punto en que el alma te exige respirar, y eso fue lo que me pasó. Después del pedido de Emiliano, después de escuchar a mi madre, después de tantas noches sin dormir, entendí que ya no podía seguir igual, que era momento de hacer algo, de buscar un camino, de, aunque fuera tarde, tratar de volver. No fue de un día para otro. No desperté diciendo, me voy y ya. No. Esto fue como ir quitando espinas que tenía enterradas desde hace años. Poquito a poco, con miedo, con dudas, pero con una necesidad que ya no se podía ignorar. Lo primero que hice fue hablar con una vecina, la Maribel. Ella es de Puebla y hace unos años logró ir a México a ver a su papá moribundo. Yo no sabía cómo le había hecho. Nunca le pregunté por pena, pero esa vez me tragué el orgullo y fui a tocarle la puerta. «¿Qué pasó, comadre?», me dijo. «¿Todo bien?». Yo no supe cómo empezar. Me temblaban las manos, hasta que le solté. «Quiero ver a mi mamá». Se me quedó viendo, como si no creyera lo que acababa de decir, y luego me abrazó, así sin decir más, como si entendiera todo sin que yo explicara nada. Me explicó que ella había sacado un permiso especial, algo que se llama Advance Parole. Lo hizo porque estaba arreglando papeles con DACA. Pero yo no tengo DACA, ni TPS, ni nada. Ella me dijo que fuera con un abogado de migración. Me recomendó uno que habla español, que ayuda a mucha gente como nosotras. Y ahí empecé. Fui con ese abogado, con cita, claro, porque aquí todo es con cita y con pago por adelantado. Me atendió un muchacho joven, bien amable. Me senté frente a él, con las manos apretadas en el regazo, y le dije, «Tengo 25 años aquí, sin papeles. ¿Algún intento de arreglar antes?» «No, nada». «¿Hijos nacidos aquí?» «3». ¿Alguno mayor de 21? El mayor tiene 19. Me miró con cara de lástima, pero no esa lástima fea, sino de entendimiento, de saber que está difícil. Me explicó mis opciones. Me dijo que podría empezar un proceso con mi hijo mayor cuando cumpla 21, que mientras tanto salir del país sería un riesgo, que no era imposible, pero que había que pensarlo bien. Yo salí de ahí con un nudo en la garganta. Sentía que estaba atrapada, que ni siquiera para ver a mi madre podía moverme sin miedo a perderlo todo. Pasé días pensando, noches sin dormir, horas viendo el techo, preguntándome qué era lo correcto, y cada vez que dudaba, me acordaba de Emiliano, de su vocecita, de sus ojos inocentes, y me acordaba de mi mamá, de su voz quebrada, de su «yo te espero, mija». Y ahí decidí que no me iba a quedar sentada. Empecé a buscar maneras de llevar al menos a los niños. Jesús tiene su pasaporte americano, igual que Regina y Emiliano. Ellos sí pueden viajar. Y aunque no era lo ideal, pensé, si yo no puedo, que vayan ellos, que al menos la conozcan. Le conté a Jesús. Me miró, serio, como si ya fuera todo un hombre. «¿Y tú no vas a ir?», me preguntó. «No puedo, no quiero arriesgarme». «Entonces no me voy». «No, mijo, no digas eso». «Mamá, si tú no vas, yo tampoco». Y lloré. Lloré porque sentí ese amor tan puro, tan fuerte, pero también lloré porque entendí que mis hijos no solo querían conocer a su abuela, querían vivirlo conmigo al lado. Fue ahí cuando empecé a pensar más en serio. Había escuchado de un programa que
ayudaba a madres indocumentadas a salir por razones humanitarias, pero era largo, complicado, y no siempre aprobaban. Aún así, decidí intentarlo. Reuní papeles, cartas, comprobantes. Escribí una declaración donde contaba mi historia, donde decía que mi madre estaba enferma, que era anciana, que tenía miedo de que muriera sin verla. La mandé por correo con todo el paquete y me senté a esperar. Esos días fueron eternos. Cada vez que sonaba mi teléfono, se me paraba el corazón. Cada carta que llegaba la abría con las manos sudadas. Hasta que una tarde llegó una notificación. No decía ni sí ni no. Solo que habían recibido mi solicitud y que en unos meses darían respuesta. Meses. Como si yo pudiera esperar meses. Como si el tiempo no se me estuviera acabando. Y fue ahí cuando me senté a pensar en serio. Pensé en agarrar mis cosas e irme, así nomás, a la brava. Y si no podía regresar, pues ni modo, al menos la vería. Al menos tendría ese último abrazo. Y me dolió pensar eso, porque aquí tengo mi vida, mis hijos, mi trabajo. Pero también allá tengo una madre que me dio la vida y que yo abandoné por tanto tiempo. Hablé con mis hijos, les conté lo que pensaba hacer. Jesús me agarró la mano y me dijo: «Mamá, lo que tú decidas, te vamos a apoyar». Regina no dijo mucho, pero me abrazó más fuerte que nunca. Y Emiliano me miró con esos ojitos dulces y me preguntó: «¿Vamos a ver a mi abuelita?». Y ahí supe que no podía seguir esperando, que el miedo ya no podía decidir por mí. Empecé a prepararlo todo en silencio. Guardé un poco de dinero, compré ropa para el calor de Saltillo, busqué vuelos baratos, le pedí a mi sobrina que me ayudara a organizar la llegada y una noche le volví a llamar a mi mamá. «Amá». «Sí, mija, creo que voy a ir. ¿Qué dijiste?», le repetí bajito con voz temblorosa. «Voy a ir a verla, amá. Voy a abrazarla». Y ahí no hubo más palabras, solo llanto, del bueno, del que limpia, del que sana. Me daba miedo, mucho, pero también sentía algo que hacía años no sentía: esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo por mí, por mi alma, por mi raíz, porque hay heridas que solo se curan volviendo. Y yo estaba lista para eso, lista para cruzar no una frontera, sino un abismo dentro de mí que llevaba años ignorando. Cuando el avión tocó tierra en Monterrey, sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. No era solo emoción, era miedo, culpa, nervios, amor, todo revuelto. Llevaba un nudo en la garganta desde que subí al avión. Mis hijos estaban sentados junto a mí. Jesús me tomaba la mano con fuerza. Regina iba con los audífonos puestos, pero la notaba inquieta. Y Emiliano dormía abrazado a su osito, tan tranquilo, tan ajeno al torbellino que yo tenía dentro. Pasamos migración sin problemas, gracias a que ellos son ciudadanos. Yo, por supuesto, no llevaba papeles americanos, solo mi INE vieja que ni sé cómo aceptaron, pero pasé. Y al pisar el suelo mexicano, algo dentro de mí se soltó. Era como si mi alma hubiera llegado primero que mi cuerpo. El aire se sentía distinto, el calor, ese calor seco de Coahuila, me abrazó como una madre. Mi sobrina nos fue a recoger. Cuando la vi, no la reconocí. Era una niña cuando me fui. Ahora era una mujer hecha y derecha, con su voz parecida a la de mi hermana, con la sonrisa de mi papá. Nos abrazamos fuerte. Ella lloró. Yo lloré más. ¿Y mi mamá?, le pregunté con la voz hecha trizas. Está en la casa, sentada en su sillón. No quiso venir. Dijo que quería verte ahí, en la casa, como cuando eras niña. Y entendí. Entendí que ese momento
Era sagrado. El camino de Monterrey a Saltillo me pareció eterno, no por la distancia, sino por la ansiedad. Miraba por la ventana cada letrero, cada cerro, cada tiendita, como si estuviera buscando pedazos de mi pasado. Llegamos al barrio justo cuando empezaba a caer el sol. Todo tenía ese color dorado de las tardes del norte, y mi corazón latía tan fuerte que sentía que los niños lo podían oír. Mi sobrina bajó primero. Yo me quedé en la camioneta unos segundos. Respiré profundo y bajé. Caminé hasta la puerta, la misma puerta, con la misma reja, con el mismo sonido chirriante cuando la abrí. Y ahí estaba, sentada en su sillón de siempre frente al ventanal. Mi madre, más delgada, más arrugada, pero igualita, con sus ojos brillosos, con su rebozo de flores, con sus manos temblorosas apoyadas sobre su falda. No me dijo nada al principio, solo me miró, como si no creyera que era yo, como si aún no se permitiera sentir. Y entonces dije bajito, ¿Amá? Ella se levantó, con dificultad, pero se levantó, y caminó hacia mí con pasos cortitos, y nos abrazamos. No hay forma de describir lo que sentí, no hay palabras suficientes. Fue como si el tiempo se deshiciera, como si esos 25 años se comprimieran en ese abrazo, como si yo volviera a ser su niña. Lloramos, nos temblaban las manos, nos temblaba el alma, y ella, entre lágrimas, me dijo: «Te esperé, mija, todos los días. Yo sabía que ibas a volver. Atrás de mí estaban mis hijos». Jesús abrazó a su abuela con respeto. Regina le dio un beso tímido. Y Emiliano se quedó mirando unos segundos. Yo me agaché a su altura y le dije: «Mijo, ella es tu abuelita». Él la miró, sonrió y le dijo: «Abuelita, ¿me da un abrazo?». Mi madre se arrodilló. Con trabajo, pero lo hizo. Y lo abrazó. Y él se le colgó al cuello como si la conociera de toda la vida. Y ahí sentí que todo valió la pena. Todo. Las noches sin dormir. Los años de espera. El miedo. El cansancio. Todo fue por ese momento. Esa noche no dormimos. Mi mamá quiso cocinar. Nos hizo frijoles, arroz, tortillas de harina. Jesús dijo que nunca había comido frijoles tan ricos. Nos sentamos todos en la mesa. Hablamos, reímos, lloramos. Yo caminé por la casa como si fuera un museo. Toqué las paredes, miré las fotos, vi mi cuarto viejo. Todo estaba igual y todo estaba distinto. Los días siguientes fueron como un regalo. Llevé a mis hijos al centro. Les compré nieves, fuimos al mercado, a la iglesia donde me bautizaron. Emiliano jugó en el patio, persiguió gallinas, Regina tomó fotos de todo, Jesús grabó videos para subirlos a sus redes, y mi mamá se sentaba a verlos con una sonrisa callada, con los ojos llenos de luz. Una noche me senté con ella en el patio, las dos solas, y le dije: «Perdona, ma, por no venir antes». Ella me miró, me tomó la mano y dijo: «Tú hiciste lo que tenías que hacer, hija. Tú cuidaste a los tuyos. Eso es lo que hace una madre. Pero me perdí tantos años con usted, y yo me los perdí contigo, pero ya estás aquí, y con eso me basta». Y lloramos, otra vez. Pero esta vez fue distinto. Fue un llanto suave, de alivio, de paz. El día que nos tocaba regresar, me costó respirar. Emiliano no quería irse. Jesús decía que quería regresar pronto. Regina abrazó a su abuela con fuerza y yo sentí que me arrancaban el corazón otra vez, pero esta vez con algo distinto. Me fui con el alma revuelta, sí, pero también llena, completa, sana, porque hay cosas que solo se entienden cuando una vuelve. Y yo entendí que, aunque me haya ido, nunca dejé de pertenecer. Ya pasaron unos meses desde que regresamos, y te juro,
Todavía siento ese abrazo de mi madre como si lo tuviera aquí, pegado al pecho. Fue un viaje corto, apenas 2 semanas, pero me cambió la vida. No porque resolviera todo, ni porque ahora esté libre del miedo. Sigo sin papeles, sigo trabajando en lo mismo. Sigo levantándome a las 5, pero hay algo distinto en mí, como si una parte de mi alma que estaba dormida, por fin despertó. Desde que regresé de México, ya no vivo con la misma culpa. Antes me sentía una traidora, una hija ingrata, una madre ausente, una mujer que solo sabe trabajar y sobrevivir. Ahora, no. Ahora entiendo que lo hice lo mejor que pude, con lo que tenía, con el miedo metido en el cuerpo, pero con el amor por delante. Volver me hizo mirar todo diferente. Por años pensé que el silencio era protección, que si no hablaba del dolor, no dolía, que si no lloraba, era fuerte, que si me mantenía ocupada, no extrañaba. Mentira. El cuerpo aguanta, pero el alma no. Y yo llevaba el alma hecha pedazos. Lo que pasa es que uno se acostumbra al vacío, a la rutina, a vivir sin sentir, hasta que un día alguien con una sola frase te despierta. Emiliano no se acuerda mucho del viaje. Es chiquito. Pero cuando le muestro las fotos con su abuela, sonríe y me dice, ¿cuándo vamos otra vez, mami? Y esa pregunta ya no me duele como antes. Ahora me da esperanza, porque sé que sí vamos a volver, porque no voy a esperar otros 25 años, porque ya no quiero vivir con miedo. Jesús me ha dicho que cuando cumpla 21 va a empezar el trámite para arreglarme, que ya no quiere verme vivir en las sombras. Y aunque sé que ese camino es largo y duro, solo escuchar a mi hijo decir eso me llena el corazón. Regina también ha cambiado. Me escucha más. Me pregunta cosas de mi infancia, de Saltillo, de la familia, como si ahora sí quisiera conocer esa parte mía que antes le era ajena. Y yo he empezado a hablar, a contarles todo, lo bueno y lo feo, porque ellos tienen derecho a saber de dónde vienen. Con mi mamá hablo más seguido ahora, cada domingo sin falta. A veces nos mandamos mensajes de voz. Ella me cuenta lo que cocinó, si le duele la pierna, si pasó la vecina a visitarla, y yo le cuento de los niños, del trabajo, del clima. Esas pláticas chiquitas son oro para mí. Antes me dolían, porque eran un recordatorio de lo lejos que estaba. Ahora me sanan, porque son un lazo, un puente, un regalo, y por eso te cuento todo esto. No para que me tengas lástima, no para que pienses que mi historia es especial. Al contrario, te lo cuento porque sé que hay muchas como yo, muchos como yo, que se fueron con una promesa en la boca y terminaron tragándose los años, que dejaron allá a una madre, a un padre, a un hijo, pensando que era un rato, y ese rato se volvió vida. A ti que estás escuchando, viendo, leyendo esto, te quiero decir algo. No estás solo, no estás sola. Y si tienes a tu mamá allá, si tienes a alguien que extrañas, búscalo. No esperes a que sea tarde, porque el tiempo no perdona. Y el amor también se cansa de esperar. Yo no sé qué va a pasar con mi futuro. No tengo respuestas, no tengo garantías, pero ahora tengo algo que no tenía antes, paz. Y eso no lo cambio por nada. A veces la vida nos obliga a ser fuertes, nos hace tragar el llanto, cargar culpas, hacer sacrificios sin medida, pero también nos da momentos que lo cambian todo. Y ese momento para mí fue cuando Emiliano me dijo, «Mamá, quiero abrazar a mi abuela». Esa frase me abrió los ojos, me rompió el alma, pero también me mostró el camino. Porque al final, lo único que importa es eso,
el amor que das, el amor que te das, el amor que dejas. Gracias por escucharme. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por no juzgar, por entender que detrás de cada historia de inmigrante hay un corazón que late por dos tierras. Déjame un comentario. Dime desde dónde estás viendo esta historia y si tú también tienes a alguien lejos o si viviste algo parecido, compártelo y suscríbete al canal. Aquí vas a seguir escuchando historias como la mía, historias de vida, historias de verdad, de esas que se sienten aquí, en el puro centro del pecho.